Escucha esto con atención, si arrancas un deportivo moderno y no sientes nada, no es tu culpa, es el coche. Hubo un tiempo en que el respeto se medía en cilindros, V8, V10, V12. No necesitabas ver el precio, bastaba oír el ralentí para saber que estabas frente a algo serio. Eran motores que vibraban, que olían a gasolina cruda, que te recordaban que estabas sentado sobre una explosión controlada. Hoy levantas el capó y encuentras plástico, 4 cilindros turbo que suenan amplificados por los altavoces. Nos vendieron eficiencia, emisiones bajas y tecnología inteligente. Y en el proceso, ejecutaron a los gigantes. ¿Quién mató a los V8 atmosféricos? Para entender lo que perdimos, hay que recordar lo que tuvimos. En los años 90 y principios de los 2000, la filosofía de las marcas era simple, el exceso glorioso. La gasolina era barata y la ingeniería estaba dirigida por gente que amaba los coches, no por contadores obsesionados con las emisiones de CO2. Era la época del no hay sustituto para el desplazamiento. Si querías más potencia, no le ponías un turbo y 3 motores eléctricos, le ponías más cilindros, más metal, más explosiones, más vida. El V8 era el estándar de oro. El sonido del Ford Mustang 5.0 o del Chevrolet Corvette LS era el himno nacional de la libertad. El Mercedes AMG C63 con su motor M156 de 6.2 litros atmosférico producía 451 caballos y un sonido que hacía temblar las ventanas. Era un motor honesto, ruidoso y brutal. Podías sentir cada una de las 8 explosiones por revolución a través del volante. El V10 fue donde la cosa se puso loca. BMW, una marca de sedanes serios, decidió que era buena idea meter un motor derivado directamente de su programa de Fórmula 1 con Williams en un coche familiar de 4 puertas. El resultado fue el M5E60 con su motor S85 V10 atmosférico de 5.0 litros que giraba a 8.250 revoluciones por minuto. Era una locura industrial, 500 caballos sin turbo, sin híbrido, sin trucos. Solo 10 pistones subiendo y bajando 137 veces por segundo a máximas vueltas, generando un aullido que parecía venir directo de un circuito de carreras. Dodge agarró un motor de camión, lo hizo de aluminio y creó el Viper. El V10 de 8.0 litros, era peligroso, te quemaba las piernas con el escape lateral que salía debajo de las puertas, pero era glorioso. No tenía control de tracción, no tenía airbags, no tenía nada que te protegiera de ti mismo. El V12, la cima absoluta de la cadena alimenticia automotriz. Ferrari, Lamborghini, Jaguar, Mercedes, Aston Martin. Un V12 no era solo un motor, era una orquesta sinfónica de 12 instrumentos tocando en perfecta armonía. La suavidad era tal que podías poner una moneda de canto sobre el motor encendido a ralentí y no se caía. Los V12 BMW de los años 90 y 2000 eran tan refinados que el principal ruido a velocidad de crucero venía de los neumáticos, no del motor. Era la perfección mecánica. Tener un V12 era decirle al mundo, ya llegué, y no tengo prisa. Entonces, llegaron los aguafiestas. Las marcas empezaron a vendernos una idea nueva, el downsizing. Nos dijeron, oye, mira, este motor de 4 cilindros con 2 turbos tiene los mismos caballos que tu viejo V8, pero gasta menos gasolina y contamina menos. En papel, tenían razón, en la vida real, era una estafa emocional. El lag del turbo, un motor V8 atmosférico te entrega la potencia en el instante en que tocas el pedal. Es física pura, pisas, el acelerador abre, entra aire, explota gasolina, empuja el coche. Sin intermediarios. Un motor pequeño con un turbo gigante tiene que pensar antes de empujar. Primero tienes que generar suficiente presión de gases de escape para hacer girar la turbina, luego la turbina tiene que comprimir el aire de entrada, y solo entonces el motor tiene potencia. Ese retraso de medio segundo o un segundo completo mató la conexión hombre-máquina.
matas la inmediatez que hace que conducir sea visceral. El sonido muerto, los turbos funcionan con gases de escape. Los gases pasan a través de las turbinas antes de salir por el escape. Actúan como silenciadores naturales masivos. Por eso los coches modernos turbo suenan como aspiradoras industriales o licuadoras gigantes. El rugido de un V8 atmosférico viene de las explosiones crudas y sin filtrar. Un turbo lo ahoga todo. El fraude del audio, las marcas sabían que sus nuevos motores sonaban horrible. ¿Su solución? No hacer mejores motores que suenan bien. Su solución fue poner sonido de motor falso a través de las bocinas del estéreo. BMW lo hizo con su sistema Active Sound Design que reproduce sonido sintetizado de motor por las bocinas. Ford lo hizo con el Sound Symposer que canaliza sonido del motor hacia la cabina a través de una membrana. Volkswagen lo hizo con el Soundactor, literalmente un altavoz debajo del capó que reproduce sonido de motor grabado. Es como ir a un concierto y que la banda haga playback. Si hay un coche que representa esta tragedia moderna, es el Mercedes-AMG C63. Esta historia es un crimen contra la humanidad automotriz. Antiguamente, este coche era un muscle car alemán. Tenía un V8 de 6.2 litros atmosférico llamado M156 que sonaba como un terremoto. Producía 451 caballos, giraba hasta 7.200 revoluciones por minuto y tenía un sonido tan característico que podías identificarlo a 3 cuadras de distancia. Era el coche más políticamente incorrecto de Europa. No le importaba el ambiente, no le importaba la eficiencia, solo le importaba ser brutal. La gente lo amaba por eso, los clientes de AMG querían violencia controlada, no eficiencia. Pero en su última generación, W206, Mercedes cometió un crimen. Sacaron el V8 y pusieron un motor de 4 cilindros de 2.0 turbo híbrido enchufable. Sí, el Mercedes-AMG C63 SE Performance tiene mucha potencia en papel, 671 caballos combinados del motor de gasolina M139L, más el motor eléctrico trasero. Pero es complejo, pesado, y no tiene alma. El mercado reaccionó con asco. Las ventas se desplomaron, los coches se quedaban apilados en las concesionarias sin venderse. Y entonces pasó lo impensable. El CEO de Mercedes-AMG, Michael Chieve, admitió públicamente el error en enero de 2025. Dijo textualmente, vemos que algunos de nuestros clientes más leales luchan un poco con el concepto. Por supuesto, sin duda también hemos perdido algunos clientes. También admitió, las decisiones previas fueron tomadas bajo circunstancias diferentes y también asumimos mayor aceptación. En otras palabras, se equivocaron. Pensaron que los clientes querían eficiencia y tecnología, los clientes querían emoción. La gente que tiene dinero para una AMG no quiere un híbrido enchufable, quiere un motor que haga ruido. Mercedes aprendió a la mala que no puede sustituir el carisma de 8 cilindros con baterías y software. El C63 de 4 cilindros será descontinuado y reemplazado por un C53 con motor de 6 cilindros en línea. Ahora estamos en la era de la electrificación total. Los coches eléctricos son rápidos, nadie lo niega. Un Tesla puede hacer 0 a 100 km por hora en aproximadamente 2 segundos. Te puede dislocar el cuello acelerando. Pero es una velocidad fría, clínica, estéril. Es la diferencia entre un reloj mecánico suizo y un Apple Watch. El Apple Watch es más preciso, tiene más funciones, te dice el clima y tu ritmo cardíaco. Pero el reloj mecánico tiene cientos de piezas moviéndose en armonía visible a través del cristal trasero. Tiene un corazón que late, tiene alma. Un motor V12 es una obra de arte que puedes escuchar, sentir y hasta oler. Un motor eléctrico es un imán gigante que zumba, no hay drama, no hay crescendo, no hay punto culminante. Presionas el pedal y obtienes torque máximo instantáneo desde 0 RPM. Suena emocionante en papel, pero en la práctica es como comer comida sin sal. Funcional, pero sin sabor. Al perder el motor en V, perdimos la identidad del coche, perdimos la personalidad. Ahora todos los eléctricos se sienten igual, presiona el pedal, siente la patada instantánea como si te hubieran golpeado en la espalda, escucha el zumbido uniforme del motor eléctrico. Y aburrete a los 10 minutos porque no hay nada más. No hay curva de potencia, no hay cambios de marcha, no hay nada que dominar. Digamos que eres un rebelde. Dices, al diablo con la modernidad, yo quiero mis cilindros. ¿Dónde los encuentras?
El mercado se ha dividido en dos extremos peligrosos, el club de los multimillonarios y el cementerio de las carteras. A. El club de los dioses, solo para millonarios. Si tienes millones de dólares, el V12 atmosférico sigue vivo. Marcas de ultralujo siguen fabricando motores V12 porque los ricos saben lo que es bueno. Ellos no quieren híbridos enchufables, quieren arte mecánico. Ferrari 12 Cilindri, 2024, el sucesor del legendario 812 Superfast. Motor F140 HD V12 atmosférico de 6.5 litros que produce 830 caballos a 9.250 revoluciones por minuto con redline en 9.500 revoluciones. Usa bielas de titanio para reducir masa rotacional, pistones de aleación de aluminio ultraligera y seguidores de dedo deslizantes derivados de la Fórmula 1. Es probablemente el último V12 atmosférico puro de Ferrari antes de que todo se vuelva híbrido. El 812 Superfast anterior, 2017 a 2023, producía 800 caballos y ahora el 12 Cilindri empuja esa cifra a 830. Gordon Murray Automotive T50, diseñado por el hombre que creó el McLaren F1 original. Motor Cosworth V12 atmosférico de 3.9 litros que gira hasta 12.100 revoluciones por minuto. Sí, más de 12.000 revoluciones por minuto. Es el motor de producción con mayor redline jamás fabricado. Produce 654 caballos sin turbo, sin híbrido, solo ingeniería pura. Cuesta más de $3 millones. Pagani Utopia, V12 AMG Twin Turbo de 6.0 litros desarrollado específicamente para Pagani que produce 852 caballos. Transmisión manual de 7 velocidades, sí, manual, en 2024, o automatizadas track. Cada coche es una obra de arte hecha a mano. Precio, varios millones de dólares. Pero para el 99% de nosotros, estos coches son pósters de pared, no realidades. B. La trampa mortal, el mercado de usados. Aquí es donde entra el entusiasta real. Puedes ir a Facebook Marketplace o a un lote de autos usados y encontrar un BMW, un Mercedes o un Jaguar con motor V8, V10 o V12 por el precio de un Nissan Versa nuevo. Cuidado. Esta es la trampa más seductora del mundo automotriz. El BMW M5 V10, E60, 2005 a 2010, suena como un F1. Los 8.250 revoluciones por minuto son adictivos. Pero sus cojinetes de biela, rod bearings, tienen un problema de diseño bien documentado. BMW usó tolerancias de aceite insuficientes para un motor de tan altas revoluciones. Los rod bearings se desgastan prematuramente. Múltiples fuentes técnicas BMW confirman que el reemplazo preventivo de los rod bearings debe considerarse mantenimiento obligatorio antes de los 100.000 a 130.000 kilómetros. Si no los cambias, el motor puede sufrir falla catastrófica. Y reparar o reemplazar ese motor S85 cuesta entre $15.000 y $30.000, más que el valor del coche completo en el mercado de usados. El Mercedes clase SV12, W220 o W221, 2000 a 2013, puedes comprar uno barato. Un clase S con V12 de 15 años puede costar menos que un Civic usado. Pero tiene 24 bujías, sí, 2 por cilindro debido al sistema de doble ignición, 24 bobinas de encendido que cuestan una fortuna reemplazar y una suspensión hidráulica ABS que, cuando falla, deja el coche tirado en el suelo como un lowrider triste. Reparar el sistema ABS completamente puede costar entre $5.000 y $15.000. Hay un dicho sagrado en el mundo de los mecánicos, no hay nada más caro que un Mercedes viejo barato. Los V8 americanos viejos, esta es quizás la opción más sensata para el entusiasta con presupuesto limitado. Un Mustang o un Camaro de los años 90 o 2000 con motores Pushrod V8, son motores simples, de construcción robusta, sin sistemas complejos de distribución variable o inyección directa problemática. Hay piezas hasta en la farmacia y cualquier mecánico de barrio los entiende. No son tan refinados como un V8 europeo, pero te dan el sonido y la furia sin llevarte a la bancarrota. El problema de las piezas, mantener estos coches hoy es una labor de arqueología industrial. Las marcas están dejando de fabricar repuestos para motores descontinuados. Si te compras un coche con motor grande descontinuado hace 10 o 15 años, tu nuevo centro comercial será el desuesadero, el Yonki.
Tendrás que cazar piezas usadas, aprender a importar de Alemania o Japón, pagar fortunas por sensores descontinuados y rezar para que el componente que se rompió no sea exclusivo de ese modelo específico. Es un amor tóxico, te da las mejores alegrías cuando funciona y las peores depresiones cuando se rompe. Entonces, ¿por qué seguir? ¿Por qué gastar más, complicarte la vida, ir contra la corriente? Porque hoy arrancar un V8, un V10 o un V12 no es transporte, es una declaración. En un mundo que exige silencio y obediencia, un motor atmosférico gritando a 8.000 o 9.000 revoluciones por minuto es pura resistencia mecánica, no es eficiencia, es carácter. Los coches modernos te llevan del punto A al B sin drama. Perfectos, correctos, olvidables. Un motor en V te recuerda que estás sentado sobre explosiones sincronizadas, que conducir no era deslizarse, era dominar. Tal vez los saquen de los concesionarios, tal vez los regulen hasta asfixiarlos, tal vez la gasolina se vuelva un lujo. Pero mientras exista combustible, herramientas y alguien dispuesto a ensuciarse las manos, los gigantes no estarán muertos. Porque al final, no se trata de llegar, se trata de sentir algo en el camino, y eso, por ahora, ningún electrodoméstico lo ha logrado.